A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Saludos a todos los espectadores de Hablando nos entendemos, este programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Lo hacemos de nuevo con el corazón encogido porque siguen retenidos, secuestrados esa pareja de gente muy joven por parte de este grupo de fascinerosos en la frontera norte o probablemente en el sur de Colombia. Exigimos su liberación inmediata. En nuestro programa de hoy tendremos, como siempre, algunas noticias de la lengua, de la cultura, hablaremos de algún libro, daremos algún consejo del idioma y tendremos como invitado al académico de la lengua y embajador Eduardo Mora. Así que vamos a las noticias. Noticias de la lengua y la cultura. Se presentaron los 2 volúmenes de ensayos y microensayos de Hernán Rodríguez Castelo. Les había anunciado en el programa anterior que esto estaba por suceder y en efecto se llevó a cabo la semana pasada un hermoso acto en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Los libros son 2 volúmenes de 500 páginas, cada uno 1000 páginas, en total más de 1000 páginas, que representan una colección, una selección, más bien dicho, de ensayos y microensayos, como llamaba Hernán Rodríguez, a unos artículos un poco más largos que las columnas de prensa que publicaba primero en el diario El Tiempo y luego en el diario Expreso. Pero en estos 2 volúmenes publicados por el Centro Cultural Benjamín Carrión, que pertenece al municipio de Quito, hay una selección muy bien hecha a cargo de Raúl Pacheco sobre ensayos respecto de literatura ecuatoriana, era uno de los grandes expertos en este tema, también sobre historia, sobre hermenéutica, es decir, la explicación de textos, asimismo sobre plástica y sobre los otros temas que interesaban tanto a este autor, Hernán Rodríguez Castelo. Finalmente, el segundo volumen tiene también ensayos sobre literatura infantil. Él fue un gran creador de literatura infantil, que fue precisamente su especialización, diríamos, además de todo su otro gran trabajo de historia y de crítica. Un segundo libro del que les quiero hablar es un libro más bien pequeño, pero muy curioso y muy divertido. Se llama Abolengos y orígenes de mis antepasados, por el presbítero Rogelio Gallegos y Mendizábal. Y continúa el título: Documento salvado del olvido y la polilla, por Fernando Moncayo. Este es un libro publicado por el gran Fernando Moncayo. Como ustedes saben, él es el director de La Rana Sabia, ese grupo de teatro y títeres que desde hace décadas ha venido trabajando por la cultura y la diversión, sobre todo de los niños. Y en este libro de este quiteño, titiritero, poeta, pintor también él, nos presenta una ficción de un supuesto antepasado, es decir, un sacerdote, un presbítero,
que busca a sus antepasados, con lo cual se burla mucho de la sociedad quiteña, de este intento de presumir de los abolengos, y nos hace divertir bastante mientras lo leemos. Es un libro muy corto que produce risas y un momento de diversión. Le agradezco mucho a Fernando Moncayo, director de La Rana Sabia, por haberme entregado este libro. Por otro lado, quería comentarles que se cumplieron 80 años de la muerte de César Vallejo, para muchos el mayor poeta latinoamericano o hispanoamericano del siglo XX. 80 años de la muerte. Él prácticamente predijo su muerte cuando dijo: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París, como él predijo, y llovía. Era un día de lluvia, no de otoño, pero sí de primavera, y casi acierta porque murió un viernes, no un jueves. Pero esta forma de decir de Vallejo, tanto de esta predicción de su muerte, como de todo lo que escribió, le bastaron 4 poemarios para pasar a la historia, llevar al límite el lenguaje, la expresión, la fuerza de la expresión, nacido como todos nosotros en los Andes, mestizo, un hombre con una penetración sutil. Al final de su vida estuvo muy comprometido con el Partido Comunista y demás, pero no llegó a hacer una poesía panfletaria, aunque sí una poesía social, es decir, llevar el compromiso ético hasta donde se puede en la poesía. De esto hablaremos en un momento con nuestro invitado, que es precisamente poeta. Por otro lado, quería llegar a nuestro segmento de todas las semanas de consejos sobre el idioma. Y esta vez me voy a referir a una cosa que se suele emplear sobre todo por parte de los historiadores o de quien hace recuerdo cuando hablan de las décadas pasadas. Un error es referirse, cuando se refiere a las décadas en español, decir los años 80 o 50. En español no se dice así, hay que decir los años 80 o los años 50 en plural, ¿no? Es muy frecuente encontrar en los medios de comunicación eso, o incluso a veces 80 apóstrofe S, 60 apóstrofe S. Esto es copiado del inglés y no tiene nada que ver con el español, eso de poner apóstrofe S. No tiene sentido. En la ortografía de la lengua española precisa que cada uno de los decenios de los que se compone un siglo se representa con el numeral en singular, escrito preferiblemente en letras. Así que no hay que decir los años 80 y poner un 80 en número o menos con un S. No, los años 80, los años 60, tranquilamente escrito en letras. Este es el consejo de hoy y con eso vamos a nuestra entrevista. La vida de la academia. Bueno, y como les anuncié, estamos con nuestro invitado. En este caso se trata del embajador Eduardo Mora Anda, miembro correspondiente de la Academia de la Lengua, miembro de número de la Academia de la Lengua y miembro correspondiente de la Academia Argentina de la Historia. Es un embajador con amplia trayectoria, fue embajador del Ecuador en Argentina, en Brasil, en Guatemala y estuvo a lo largo de su vida profesional en cargos diplomáticos en Lima, en Santiago de Chile, en Washington, en Madrid y fue director del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo, ese plan que se hizo luego de suscita la paz con el Perú. Pero le hemos traído aquí sobre todo porque es un poeta. Y tengo en mis manos un libro que se va a lanzar dentro de poco en República Dominicana.
publicado por la editorial Unicornio, que se llama Himnos, Cantigas y Romances. Y luego un subtítulo, Poemas japoneses. Es una edición preciosa. Te felicito, Eduardo. Y para comenzar, háblanos un poco de este libro y por qué en República Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad y por la ocasión. Sí, este libro nació del entusiasmo de un amigo poeta. León David es un gran poeta y escritor dominicano, también de la Academia de la Lengua, de la española y de la dominicana. Y él había leído, fuimos colegas como embajadores en Buenos Aires. Ajá, coincidieron ahí. Y le pedí que hiciera una introducción a este pequeño poemario. Pero él se entusiasmó tanto que dijo, esto no puede estar inédito. Y oh sorpresa, lo hace editar a su costo en la República Dominicana, que ha tenido una gran editorial. Para mi sorpresa, tienen una gran producción de libros, envidiable. Envidiable. Y sí, incluso él está publicando sus obras completas, ¿no? Que en este editorial veo que es una editorial que se llama Unicornio. Unicornio, sí. Entonces él se entusiasmó mucho con los poemas que recogen dos formas literarias que a mí me han gustado mucho. La cantiga, que es una forma de literaria poética de cuando comienza a usarse el romance, el idioma español, en las cantigas de la Alfonso Edad Media, el Sabio. De la primera Edad Media, de la antigua Edad Media. Cuando empieza el español. Cuando empieza el español. Y entonces ya se tiene una forma poética. Hay una forma poética que es muy ligera, muy liviana. Y empleas cantigas. Empleo entonces esa forma porque eso es lo que me salió. Ya. No es que yo lo he hecho premeditadamente. Ningún poema yo lo hago premeditadamente. Yo nunca digo voy a hacer un poema sobre tal tema. No. ¿No? ¿Cómo viene la inspiración? Viene el rato menos pensado, es un don. Ajá. Al menos en mi caso. Viene cuando menos lo espero. A veces tengo que escribir en un sobre, en un papel que hallo en alguna parte, porque no estoy en mi escritorio. Y se te ocurre. Y se me ocurre, me viene la idea y sale el poema entero. A veces le cambio una o dos palabras, no más. Y yo respeto esa... No es tanto de trabajar y lograr... Respeto esa virginidad del poema. Sí. Lo dejo así. Pero dado que esto es un programa sobre la lengua, quisiera preguntarte esta temprana relación, para no seguir con los otros tipos de poemas que tienes, esta temprana relación entre lengua y poesía, entre lengua y esta forma poética, la cantiga de la que nos has hablado. ¿Hay alguna explicación de que tan temprano aparezcan los poemas? Me estoy acordando del griego y de Homero, ¿no? Sí. Un poeta ciego que también... Homero y tal vez Safo, que fue la primera poetisa en la historia, ¿no? En mujer, la historia. Ajá. De lo que se conoce. Aunque yo he hallado por ahí una que es de la cultura sumeria. No sé si es anterior. Yo he hallado unas dos composiciones. Probablemente. Claro. Sí, hay esta dicen los historiadores y antropólogos que la escritura poética surgió antes que la prosa. Ajá. Porque la poesía une cierto sentido musical y sobre todo el sentimiento. La prosa ya es más razonada, es más trabajada. Lo primero que hizo el hombre fue cantar, no escribir Hemos tenido a veces la idea de que la lengua nace por razones prácticas, organizarse para cazar a un mamut o para huir de cierto sitio, un aviso de terror, pero lo que tú dices es un giro muy bonito, es decir, primero cantamos que hablamos, primero susurramos, tal vez primero tarareamos. Sí, bueno, también, por ejemplo, hay poemas muy antiguos del Medio Oriente, de Sumeria, de Mesopotamia,
que son cánticos tremendos, como los lamentos de Jeremías, ¿no? Son lamentos de la ruina en que ha quedado una ciudad después de una guerra. Ajá. Eso hay mucho en la literatura cuneiforme, la que es escrita con los signos de la primera escritura, sí. Nació así la lengua del lamento, del sentimiento, del amor también. Hay cantos de amor del antiguo egipcio que son una maravilla. A mí se me ocurre que el amor mayor, el de la madre por un niño, probablemente tararearle para que se duerma. Y el amor romántico también no es romántico. tan propio solo del siglo XIX como se pensaba el romanticismo. En el antiguo Egipto ya había cantos de amor. En egipcio. Sí. Qué interesante. Que felizmente el desciframiento de los jeroglíficos de Champollion permitió leer esos cantos, esa literatura. Esa literatura que es conmovedora. Conmovedora. Es conmovedora. Bueno, muy pocos habremos leído, yo no he leído nunca un poema egipcio del siglo quinto o sexto antes de Cristo. Ahora ya hay colecciones han hecho un esfuerzo enorme los investigadores, los sí. arqueólogos, para encontrarnos estos restos de la lengua escrita. De la hablada ya no tenemos posibilidad de encontrarlo. Incluso hay los himnos que también aquí hay himnos. Los himnos son a Dios o a la naturaleza, ¿no? Ajá. O a los dioses en la antigüedad. Hay los himnos del faraón Akenatón, que fue el primer monoteísta, o sea, el primero que creyó en un solo Dios. Y él hizo himnos que se parecen mucho a los salmos hebreos. Yo me temo que muchos salmos hebreos son tomados de los salmos o himnos de Akenatón. Bueno, el pueblo hebreo además estuvo esclavizado y vivió en Egipto. Entonces en este libro me inspiro un poco en eso. También a mí me ha influido mucho la figura de Akenatón, que fue un gran reformador en Egipto. Ajá. Y también en San Francisco de Asís, que fue el primer poeta en lengua italiana. También. No solo que es un gran santo de la Iglesia Católica, sino que es una figura de la literatura. El himno al hermano sol es el primer poema en lengua italiana. Ajá. En lengua rústica, que decían, ¿no? También estamos hablando de los comienzos de los idiomas romances que nacen del italiano luego de la decadencia del Imperio Romano, no del italiano, sino del latín, después de la decadencia del Imperio Romano, y resurgen ya como lenguas en diferentes países, ¿no? El francés, el italiano, el español, el catalán. Son lenguas romances que vienen de la palabra román, que viene de romano precisamente, lenguas derivadas del latín, ¿no? Y entonces cuando surgen estos poemas. Surgen estos poemas, y en España también surgen, pues, había los trovadores en la Edad Media, ¿no? Y en España surgen Gonzalo de Berceo, el mismo Alfonso X el Sabio, que era a la vez rey. Era a la vez rey, era además... Era el rey de las tres culturas que decían, porque tenía súbditos islámicos, cristianos y judíos. Ajá. Cuando España era... Y él estableció la Escuela de Traductores de Toledo. Para traducir básicamente del árabe al español. Y al latín. Todavía se usaba latín para los escritos oficiales, ¿no? Y religiosos. Y ahí es que pasa Aristóteles a través de los árabes, pasa a Europa, ¿no? Es curioso que y son llega los árabes, a Santo Tomás. Los árabes los que salvan la cultura helénica, la cultura griega, la cultura latina, que justamente en esos años de declive, después de la caída del Imperio Romano, están a punto de desaparecer, y más bien son los árabes los que traducen a su lengua, y luego, como tú dices, tiene que volverse a traducir al español o a las lenguas romances la riqueza inmensa de lo que había dejado griegos y romanos, ¿no? Así es. Incluso Borges cuenta o inventa, porque él a veces da datos que parecen históricos y son inventados por él. Es un genio, ¿no? Lo hace con mucha elegancia. Que
Averroes trataba de traducir a Aristóteles, y después eso pasó a Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás desarrolla su filosofía a base de Aristóteles. Así es. Que en verdad Aristóteles era un genio. Y lo curioso es que, claro, Aristóteles hablaba mucho del drama y la comedia, pero en la cultura musulmana no se sabía qué era comedia ni drama. No entendía. No había el arte de la representación. Sí. Entonces él nunca entendió y nunca supo cómo traducir eso. Ajá. Qué curioso. Vean Qué estas curioso. cosas que tiene el investigar los orígenes de la cultura y en este caso del idioma. Volvamos entonces al lenguaje poético. El lenguaje poético que nace del sentimiento, como tú dices, del drama, del amor, representa de otra manera la realidad. El lenguaje poético, la esencia del lenguaje poético no está en la rima tanto, en el ritmo del lenguaje, cuanto en su capacidad de transformar la realidad, ¿no? Así es más intuitivo. Ajá. ¿No? La prosa es más lógica, más razonada. Y claro, puede llegar a ser hasta muy vulgar o puede ser excelente, maravilloso, con un estilo impresionante como es en Víctor Hugo, en Montalvo, en Vargas Vila. Ahí habría que diferenciar también de otros lenguajes, ¿no? El lenguaje jurídico. Hemos venido tratando en los diferentes... Y el lenguaje diplomático. El lenguaje diplomático, hablamos con Pepe Ayala, el lenguaje jurídico precisamente es otro de los temas, pero el lenguaje poético viene a ser esta sublimación del lenguaje, esta sublimación de la realidad a través del lenguaje, ¿no? Así es. Cuando un poeta dice, en el cielo rosas como estrellas y en el suelo estrellas como rosas, está haciendo doble metáfora con relación a esta realidad que es el ver estrellas en el cielo y rosas en el jardín. Y entonces está haciendo una doble metáfora, diciendo que ve en el cielo rosas que parecen estrellas y en el jardín estrellas que parecen rosas. Es una doble metáfora hermosísima que para mí es uno de los ejemplos más claros de lo que es el lenguaje poético. Entonces tienes cantigas, romances e himnos, pero el subtítulo es Poemas japoneses. Terminemos con esto. ¿Por qué poemas japoneses? Porque también me brotaron algunos haikus. El haiku es el poema más corto, más breve y más preciso del japonés. Ajá. En el idioma japonés hay otras formas poéticas. El haiku ya fue cultivado por Carrera Andrade y yo tengo un estudio sobre la poesía japonesa y Carrera Andrade. Tú tienes un estudio que presentaste una vez en la Academia de la Lengua sobre otras poesías asiáticas. La china, la tailandesa, la japonesa. Qué interesante que hayas estudiado pero la eso. japonesa tiene formas especiales que no tiene ni la china, porque el pensamiento japonés es muy sobrio, muy austero, pocas palabras, más es sugestivo. Ajá. Eso va con el arte zen, ¿no? Que es tan sobrio, con tan pocos elementos. Con tan pocos elementos. Sugerir con pocas palabras algo muy profundo. En la portada de tu libro hay precisamente un ejemplo de ese arte sobrio japonés que nos subyuga tanto, ¿no? Y entonces nos decías, el haiku es... El haiku es pues es un poema de 2 líneas, ¿no? Tres líneas. ¿Qué se define? Son siempre tres. 3 siempre. Siempre 3. Por ejemplo, junto a la flor fragante, el mar cantando, la muchacha y el agua. Nada más. Es como una sugerencia al alma, ¿no? Ya. Junto a la flor fragante, primera estrofa, primer verso, el mar cantando, segundo, la muchacha y el agua. Qué lindo. Gracias incluso por habernos permitido citarte en este programa, Eduardo. Te agradecemos mucho por tus reflexiones. Lamentablemente el tiempo se nos viene encima y debemos terminar. No sé si algo se te queda como última frase de la entrevista.
Yo quería manifestar mi preocupación por la pobreza del lenguaje, Ajá. porque actualmente vivimos un empobrecimiento del lenguaje. Se emplea muy pocas palabras, Sí. ¿no? Fíjate que el español tiene más de 300.000 palabras. Es el segundo en número de palabras. El primero es el inglés, con más de 500.000. Ajá. Pero en la conversación normal de profesionales se calcula que se usa unas 2.500. 2.500, nada Sí, menos. nada más. Nada más. La conversación de dos jóvenes usa 300 palabras. Y probablemente el WhatsApp y las redes sociales incluso Y menos. eso está empobreciendo más. Y en el reggaetón usan 30. 30 en una... 30. Entonces, En una pieza la de comprensión se va reduciendo. Y la comprensión solo puede ser ampliada leyendo. 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 Ese es el final de este programa. Qué buen final. Lean, ese es, yo digo, la lectura es tu poder secreto. Leer es ampliar la mente y ampliar el vocabulario, por supuesto. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana y háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,